Cuando vi lo que mi esposo había estado escondiendo en ese sótano durante 10 años enteros, mi mundo se derrumbó. Pero antes de contarles qué encontré allá abajo, permítanme presentarme a los que me están escuchando ahora. Mi nombre es Edith Louise, pero todos siempre me han llamado Eddie. Hoy tengo 85 años, soy viuda, madre, abuela y bisabuela. Y miren, he pasado por tanto en esta vida que a veces no puedo creer que esté aquí viva y entera contándoles esta historia. Antes de seguir, me gustaría pedirles un pequeño favor, mis queridos. Si están disfrutando escucharme, denle like al botón de abajo por mí. Suscríbanse al canal también. Eso ayuda muchísimo a este hermoso trabajo. Y díganme en los comentarios desde donde me están viendo, qué ciudad, qué estado. Me encanta saber quién está del otro lado escuchándome. Bueno, entonces, vamos. El año era 1967. Tenía 28 años y vivía en un pueblito rural de Tennessee llamado Harperville. Era de esos pueblos donde todos conocen a todos, donde las casas no tenían cercas altas, donde dejábamos la puerta abierta y los vecinos entraban a tomar café sin avisar siquiera. Vida sencilla, buena vida, ¿saben? Llevaba 8 años casada con Sebastián. Nos conocimos en una feria del condado. Yo tenía solo 20. Él 25. Sebastián era un hombre guapo, alto, cabello oscuro, con ojos claros. Esos ojos que cuando te miraban te derretías por completo. Trabajaba como empleado en el ayuntamiento, manejando papeles, documentos, cosas de secretario del condado. Ganaba buen dinero para la época. No nos faltaba nada. No, nuestra casita era sencilla, pero era nuestra. ¿Entienden? Tenía 3 habitaciones, sala, cocina, baño atrás, un patio grande lleno de gallinas, y tenía el sótano. Ah, el sótano. Ese sótano del que les voy a hablar ahora. Ese que cambió mi vida para siempre. El sótano de nuestra casa era grande. Verán, no era una de esas cositas chiquitas. No, era una habitación entera debajo de la casa con escalera de madera, techo alto, bien ventilado. Lo usábamos para guardar cosas. Las herramientas de Sebastián, latas de provisiones, sacos de harina, frijoles, muebles viejos que ya no usábamos. Cosas normales, cosas de familia. Yo bajaba ahí todo el tiempo. Cada semana iba a buscar algo, a organizar, a limpiar, porque siempre fui una mujer muy particular con mi casa. No me gustaba el desorden, no me gustaba la suciedad. Y Sebastián también bajaba, claro, guardaba sus herramientas, arreglaba algo cuando hacía falta. Era una zona común de la casa, ¿entienden? Nada anormal, nada raro hasta que un día todo cambió. Fue un martes de marzo. Lo recuerdo como si fuera ayer. Había llovido fuerte al amanecer. Esa lluvia fuerte del campo con truenos que hacen temblar la casa. Me desperté temprano como siempre para hacerle el café a Sebastián antes de que se fuera al trabajo. Tenía que estar en el ayuntamiento a las 7 en punto. Preparé café caliente, pan con mantequilla, pan de maíz que había sobrado del día anterior, y puse todo en la mesa. Naomi, mi hija, todavía estaba durmiendo. Tenía solo 9 años en ese entonces, una niña hermosa con pelo largo rizado, igualito al mío cuando era chiquita. Sebastián bajó a tomar el café, y noté que estaba diferente. Saben, cuando conoces a una persona tanto tiempo notas cualquier cambio, cualquier cosa fuera de lugar. Estaba demasiado callado. No me miraba a los ojos. Comió rápido, tomó el café casi sin respirar, y seguía tamborileando los dedos en la mesa, nervioso. Le pregunté, Sebastián, ¿pasó algo? Estás actuando raro. Me dio una sonrisita incómoda y dijo, no, Eddie, solo tengo prisa.
Tengo mucho trabajo hoy en el ayuntamiento. Me pareció extraño, pero no insistí. En esa época no acosábamos a los esposos llenándolos de preguntas. No, respetábamos su espacio, ¿saben? Hoy es diferente. Pero en ese entonces era así. Sebastián terminó el café, me dio un beso en la frente, salió por la puerta y se fue al trabajo. Yo me puse a hacer las cosas de la casa, lavé los platos del desayuno, desperté a Naomi, le di desayuno, hice las camas, barrí toda la casa, puse ropa a lavar en la tina. Era una rutina que hacía todos los días. Y hasta me gustaba porque era mi rinconcito. Era mi vida. Alrededor de media mañana recordé que necesitaba sacar un saco de azúcar que estaba guardado en el sótano. Comprábamos azúcar en sacos grandes, de esos de 5 libras, porque salía más barato. Tomé la llave del sótano porque había una llavecita que colgaba de un clavo en la cocina y fui a la puerta. Cuando llegué a la puerta del sótano casi me caigo. Había un candado enorme, de esos gruesos, pesados de hierro, cerrando la puerta. Nunca en mi vida había visto ese candado. Esa llavecita que tenía en la mano no servía para nada. Me quedé mirando, sin entender. Intenté abrirlo, sacudí la puerta, nada. Cerrado. Completamente cerrado. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Qué era esto? Pensé, ¿por qué Sebastián cerró el sótano con ese candado? ¿Y cuándo lo hizo? Porque miren, estaba segura de que el día anterior no había candado ahí. Había bajado al sótano el sábado anterior a buscar un trapo de piso y la puerta estaba normal, solo con la llavecita de siempre. Así que eso había sido de un día para el otro. Había sido esa mañana antes de irse al trabajo, o sino al amanecer durante la lluvia. Pasé todo el día pensando en eso. No podía hacer nada bien. Quemé los frijoles del almuerzo, olvidé ponerle sal al arroz, y Naomi hasta me preguntó si estaba enferma. Le dije que no, solo cansada. Pero por dentro me moría de curiosidad y de una angustia que no podía explicar. Cuando Sebastián llegó del trabajo ya era tarde en la tarde. Entró a la casa, nos saludó, se fue a bañar y vino a cenar. Esperé a que Naomi saliera a jugar al patio para poder hablar con él. Entonces le pregunté de la forma más calmada que pude. Sebastián, ¿por qué cerraste el sótano con ese candado? Dejó de comer, me miró, y entonces dijo algo que nunca olvidaré. Eddie, tenemos un problema serio. Hay ratas en el sótano. Muchas ratas. Abrí los ojos grandes. ¿Ratas? ¿Qué quieres decir con ratas? Nunca ha habido ratas ahí. Bueno, ahora sí hay, siguió muy serio. Y no es una sola rata, Eddie. Es una infestación. Hay ratas grandes, ratas chicas, nidos, crías. Está lleno de excrementos, orina. El olor allá abajo es insoportable. Lo descubrí anoche cuando bajé a buscar una herramienta. Casi piso una rata enorme. Me dio asco, rabia. Y estos animales transmiten enfermedades, Eddie. Transmiten leptospirosis, peste, un montón de cosas. Naomi ni siquiera puede acercarse ahí. Tú tampoco. Por eso lo cerré. Lo miré intentando procesar eso. Ratas. Una infestación de ratas en nuestro sótano. Era extraño porque la casa estaba limpia. Nunca habíamos tenido problema con ningún animal. Pero también, saben, era un sótano. Estaba bajo tierra. Tenía esa humedad, ese olor a humedad. A veces no era imposible. Pregunté. ¿Y qué vas a hacer? Lo voy a arreglar, dijo firme. Voy a comprar veneno, poner trampas, limpiar todo. Pero va a tomar tiempo, Eddie.
No es de un día para el otro. Y hasta que lo arregle, nadie baja ahí. Nadie. Ni tú, ni Naomi, ni nadie. ¿Entendido? Lo dijo mirándome directo a los ojos. Y había una seriedad en su voz que nunca había oído antes. No era enojo. No era rudeza. Era preocupación. O al menos eso parecía. Asentí. Está bien, Sebastián. No voy a bajar. ¿Pero estás seguro de que puedes manejarlo solo? ¿No quieres llamar a alguien? ¿Un exterminador? No sé. No hace falta. Me cortó rápido. Yo puedo manejarlo. Es cuestión de tiempo. Y así empezó. Así entró ese candado en mi vida y nunca salió. En los primeros días, confieso que le creí porque ¿por qué no iba a creerle? Era mi esposo, el padre de mi hija, el hombre que amaba. Si decía que había ratas, entonces había ratas. Simple. Pero luego empezaron a pasar cosas que me hicieron cada vez más sospechosa, cada vez más con un nudo en la garganta, cada vez más asustada. Lo primero que noté fue que Sebastián empezó a bajar al sótano al amanecer. Así es. Al amanecer, 2, 3 de la mañana, me despertaba con el sonido de la puerta del dormitorio abriéndose muy despacio, él saliendo en silencio, bajando las escaleras. Fingía que dormía, pero estaba despierta, atenta a cada ruido. Lo oía abrir el candado, bajar las escaleras de madera del sótano, esas escaleras que crujían mucho, y quedarse allá abajo horas. ¿Horas? ¿Me están oyendo? No era media hora. No eran 40 minutos. Eran 2, 3 horas seguidas. Y a veces oía ruidos extraños. El sonido de algo siendo arrastrado, martillazos, golpes secos como si estuviera construyendo algo o desarmándolo. Y había un olor que subía, un olor químico, fuerte que quemaba la nariz. Pensé que era el veneno para ratas que estaba usando, pero era un olor tan fuerte, tan asfixiante que hasta hoy lo recuerdo y siento un apretón en el pecho. Intenté preguntarle unas veces. Sebastián, ¿por qué bajas al amanecer? ¿No puedes hacerlo de día? Y siempre respondía lo mismo. Es porque trabajo todo el día, Eddie. Llego cansado. Al amanecer tengo más energía. Estoy más concentrado. Y además, las ratas son más activas de noche, así que es mejor actuar en ese momento. ¿Tenía sentido? Más o menos sí. Más o menos no. Pero no tenía forma de probar que mentía. ¿Entienden? No podía bajar y ver con mis propios ojos porque la puerta estaba cerrada y él tenía la llave del candado. Solo él. Y cada vez que tocaba el tema del sótano, se irritaba. No me gritaba, no me maltrataba, pero ponía esa cara cerrada, ese silencio pesado, y yo terminaba soltando el tema. Porque en esa época no insistíamos mucho. No, nos lo tragábamos. Lo aceptábamos. Nos quedábamos calladas. Las semanas pasaron, luego se volvieron meses, y Sebastián seguía bajando al amanecer, seguía cerrando ese sótano como si fuera una bóveda de banco. Seguía diciéndome que las ratas todavía no se habían ido, que era difícil deshacerse de ellas. Se aclara la garganta, empecé a mencionárselo a la señora Genevieve, mi vecina y amiga. Genevieve era una señora mayor, viuda que vivía al lado y era como una madre para mí porque mi mamá había muerto cuando yo era joven. Le conté, Gene, Sebastián cerró el sótano hace meses por ratas, y todavía no lo arregla. Baja al amanecer, se queda horas. Oigo ruidos extraños, ¿no te parece raro? Genevieve me miró con esa mirada de quien conoce las cosas de la vida, ¿saben? Y me dijo, Eddie, los hombres son criaturas complicadas, pero si dice que son ratas,
deben ser ratas. No pienses tanto o te vas a volver loca. Pero yo ya me estaba volviendo loca, ¿ven? No podía dejar de pensar. De noche, acostada en la cama, miraba el techo y me preguntaba, ¿qué podría estar haciendo allá abajo? De día, cuando él se iba al trabajo, me acercaba a la puerta del sótano, ponía la oreja contra ella, intentaba oír algo, pero no había nada. Silencio total. Y ese candado seguía ahí, enorme, pesado, desafiándome, provocándome. Y lo peor de todo, Sebastián había cambiado. Ya no era el mismo hombre alegre, juguetón, cariñoso. Estaba siempre cansado, siempre preocupado, siempre con esas ojeras profundas, como si no durmiera bien. Adelgazaba cada día, se quedaba callado en las comidas. A veces lo sorprendía mirando a Naomi con una tristeza tan grande en los ojos que me daban ganas de llorar. Pero cuando le preguntaba si todo estaba bien, decía que sí. Era solo cansancio del trabajo. Así pasó todo un año. Un año de candado, sótano cerrado, amaneceres misteriosos, olor químico, desconfianza. Y luego vino el segundo año y el tercero y el cuarto. Y me acostumbré, saben, no porque lo aceptara, sino porque no tenía opción. No tenía el valor de enfrentarlo, de exigir respuestas, de romper ese candado. Porque en el fondo, creo que tenía miedo. Miedo de descubrir la verdad. Miedo de que la verdad fuera peor que la mentira. Los años siguieron pasando y ese candado se quedó ahí, colgando en la puerta del sótano como una herida abierta que nunca sanó. ¿Y saben qué es lo peor? Nos acostumbramos a las cosas malas. Normalizamos lo que no es normal. Y eso me pasó a mí. Empecé a vivir en esa casa como si ese sótano cerrado fuera lo más común del mundo. Ya era 1969, 2 años enteros desde que había aparecido el candado. Naomi tenía 11 años, empezaba a convertirse en jovencita, y Sebastián seguía con esa rutina extraña. Cada amanecer bajaba. Todos los días, me despertaba con el sonido de la puerta, fingía dormir y me quedaba ahí con el corazón apretado, escuchando sus pasos, el crujido de las escaleras, el candado abriéndose y cerrándose. Y esos ruidos que venían de allá abajo. Dios mío en el cielo, esos ruidos me atormentaban. Había noches que lo oía hablando solo. No era fuerte. Era un murmullo, como si discutiera con alguien que no existía. Otras veces oía un llanto ahogado, ¿saben?, como si estuviera sufriendo allá abajo, como si cargara un peso que lo aplastaba. Y había amaneceres en que el olor que subía era tan fuerte, tan asfixiante que tenía que levantarme y abrir todas las ventanas del dormitorio para poder respirar. Ya no era olor a veneno para ratas. Era otra cosa. Olor a pintura, a gasolina, a queroseno mezclado con alguna cosa química que no podía identificar. Y eso me aterrorizaba. Intenté hablarle de día, pero era imposible. Sebastián se había convertido en un fantasma dentro de su propia casa. Se despertaba, tomaba café en silencio, se iba al trabajo, volvía tarde en la tarde, cenaba, se sentaba en la silla de la sala mirando la pared, y al amanecer bajaba al sótano. Ya no había conversación, ya no había cariño, ya no había nada. Era como si nos estuviéramos volviendo dos extraños viviendo bajo el mismo techo. Naomi también empezó a notarlo. Todavía era niña, pero no era tonta. Una vez me preguntó, mamá, ¿por qué papá está tan triste? ¿Por qué ya no juega conmigo? ¿Y qué le iba a responder a mi hija? No sabía. Yo misma estaba perdida, confundida, asustada. Así que le mentí, fingí que todo estaba bien, le dije que su papá estaba cansado del trabajo, que era solo una fase. Pero por dentro me estaba desmoronando. Hubo un día, principios de 1970,
en que decidí que iba a enfrentarlo de verdad. Ya no podía aguantar esa situación. Tenía que terminar. Tenía que haber una respuesta. Esperé a que volviera del trabajo, mandé a Naomi a la cama temprano, y me senté con él en la sala. Respiré hondo y dije, Sebastián, han pasado 3 años. 3 años este sótano cerrado. 3 años bajando al amanecer. 3 años diciéndome que hay ratas. ¿Qué es esto? El veneno para ratas no tarda 3 años en hacer efecto. O me dices que está pasando de verdad o voy a romper ese candado y bajar a ver con mis propios ojos. Lo dije con un coraje que no sabía que tenía. ¿Y saben qué hizo? Se levantó de la silla, vino hacia mí, me tomó de los 2 hombros con fuerza. No me dolió, pero temblaba. Y me miró con una desesperación tan grande en los ojos que me quedé helada por completo. Y dijo con voz ahogada, Eddie, por el amor de Dios, nunca bajes a ese sótano. Me prometiste que no ibas a bajar. Lo estoy haciendo por ti, por Naomi, por nosotros. Tienes que confiar en mí. Solo un poco más de tiempo. Solo un poco más de tiempo y esto se acaba. Un poco más de tiempo, grité. Sebastián, han pasado 3 años, ¿qué tiempo es este? ¿Qué me estás escondiendo? Me soltó los hombros y se pasó la mano por la cara, cansado, derrotado. Y entonces dijo algo que me asustó aún más. Hay cosas que es mejor que no sepas, Eddie. Hay cosas que si las sabes, tú y Naomi van a estar en peligro. Los estoy protegiendo. ¿Entiendes? Estoy protegiendo a mi familia. ¿Peligro? ¿Qué peligro? ¿De qué estaba hablando? Nada tenía sentido. Pero al mismo tiempo, había tanto miedo en su voz, tanta sinceridad en esos ojos cansados que me quedé helada. No pude insistir porque una parte de mí, una parte muy pequeña, en el fondo, le creía. Creía que estaba tratando de protegernos de algo. Y otra parte de mí, la más grande, tenía miedo de descubrir la verdad. Así que me quedé callada otra vez, tragué saliva, bajé la cabeza y me fui a dormir. Y la vida siguió de esa forma torcida, de esa forma enferma. En 1971, la situación empeoró. Sebastián empezó a llegar a casa con heridas. Pequeñas, pero heridas. Un corte en la mano, un moretón en el brazo. Una vez llegó con la cara arañada y dijo que se había caído por las escaleras del sótano. Pero yo no era tonta. Ese arañazo no era de una caída. Parecía que alguien lo había arañado con uñas. Y cada vez que veía esas marcas, mi corazón se apretaba más porque sabía que algo andaba muy mal. Empecé a tener pesadillas. Soñaba que bajaba al sótano y encontraba horrores. Soñaba con sangre, con gente atrapada, con cosas que mi cabeza inventaba para tratar de explicar lo inexplicable. Me despertaba sudando, temblando, y Sebastián no estaba a mi lado porque estaba allá abajo en ese maldito sótano. La señora Genevieve notó que no estaba bien. Un día vino a tomar café conmigo y dijo, Eddie, te ves terrible. Estás flaca. Tienes ojeras. Pareces alguien que no duerme. Esto no puede seguir así. Necesitas tomar acción. ¿Qué acción, Genevieve? Dije, casi llorando. No sé qué hacer. Ya no sé nada. ¿Has pensado en llamar a la policía?, sugirió. ¿Policía? ¿Llamar a la policía por mi propio esposo? ¿Qué iba a decir? ¿Que bajaba al sótano al amanecer? ¿Que había cerrado el sótano de su propia casa? Eso no era un crimen. No había nada que justificara llamar a la policía. Además, Sebastián trabajaba en el ayuntamiento, era respetado en el pueblo, conocido por todos. Si llamaba a la policía y no era nada, iba a quedar en ridículo.
Iba a manchar su nombre. Iba a destruir a nuestra familia. No puedo hacer eso, contesté. No puedo. Y Genevieve sacudió la cabeza con tristeza porque sabía que estaba atrapada en una situación sin salida. Los años siguieron pasando. 1972, 1973, 1974. Naomi ya tenía 15, 16 años, una joven hermosa, estudiosa, que soñaba con ser maestra. Había conseguido un cupo en una mejor escuela en el pueblo vecino y tomaba el autobús todos los días. ¿Y saben algo? Creo que se iba no solo a estudiar sino a escapar de esa casa porque esa casa se había convertido en un lugar oscuro, pesado, asfixiante. Ya no había alegría, ya no había vida, solo silencio, secretos y miedo. Sebastián estaba irreconocible. Había perdido tanto peso. Parecía un esqueleto. Su piel estaba amarillenta, ojos hundidos, manos temblando. Parecía un hombre enfermo, un hombre que se estaba muriendo despacio. Le rogaba que fuera al doctor, pero se negaba. Decía que estaba bien. Era solo cansancio. Pero no era solo cansancio. Ese hombre estaba siendo devorado por dentro por algo que yo no podía ver. Hubo una noche, era el amanecer de 1975, en que decidí hacer algo que nunca había hecho antes. Decidí seguirlo. Cuando se levantó de la cama y salió del cuarto, esperé unos minutos y me levanté también, muy despacio, sin hacer ruido. Bajé las escaleras detrás de él, escondiéndome en las sombras, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que iba a explotar. Lo vi abrir el candado del sótano, mirar alrededor para ver si alguien estaba despierto, y bajar. Me quedé ahí en la cocina a unos pasos de la puerta del sótano, y por primera vez en 8 años escuché claramente lo que pasaba allá abajo. Puse la oreja en la puerta y escuché, y lo que oí me hizo temblar de las piernas a la cabeza. Había sonido de papel, mucho papel, como si estuviera manejando montones y montones de hojas. Había el sonido de un sello golpeando, ese sonido repetitivo, pum, pum. Había olor a tinta fresca, y estaba su voz murmurando nombres, nombres que yo no conocía, apellidos extraños, diferentes, como si estuviera leyendo una lista. Y entonces oí llanto, un llanto bajito, ahogado, desesperado. Era él llorando solo allá abajo. Me retiré aterrorizada, volví al dormitorio en silencio, me acosté en la cama y fingí que dormía. Cuando él volvió como 2 horas después, fingí que no había visto nada. Pero lo había visto. Lo había oído. Y ahora sabía que lo que fuera que estuviera haciendo en ese sótano tenía que ver con papeles, con sellos, con nombres. ¿Pero qué era? ¿Falsificación? ¿Contrabando de documentos? ¿Estaba robando del ayuntamiento? ¿Estaba metido con gente mala? Mi cabeza no dejaba de dar vueltas. En los años siguientes, 1976 y 1977, la situación se volvió cada vez más insoportable. Sebastián casi no me hablaba. Naomi estaba fuera todo el día y yo me estaba convirtiendo en una sombra. Ya no tenía vida social. Ya no hablaba con las vecinas. Ya no iba a la iglesia. Ya no hacía nada. Solo pensaba en ese sótano, ese candado, ese secreto que me estaba matando por dentro. Hubo un día que agarré un martillo y me paré frente a esa puerta con el martillo en la mano, pensando si tendría el valor de romper ese candado. Me quedé ahí como 20 minutos solo mirando, temblando, llorando. Pero al final no tuve el valor porque tenía miedo. Miedo de lo que iba a encontrar. Miedo de que la verdad fuera tan horrible que no pudiera vivir más después de saberla. En marzo de 1977, 10 años después de que apareciera ese candado, pasó algo que lo cambió todo. El accidente pasó que me obligó a tomar la acción que no había tenido el valor de tomar en toda una década. Fue un jueves.
Sebastián había salido al trabajo, como siempre, en su bicicleta porque el ayuntamiento estaba cerca y le gustaba pedalear. Yo estaba en casa haciendo el almuerzo cuando la señora Genevieve llegó corriendo sin aliento, con los ojos muy abiertos. Eddie, un desastre pasó. Sebastián fue atropellado por un carro. Mi mundo se derrumbó en ese segundo. Solté todo y salí corriendo con ella. Fuimos a la calle Main y había un montón de gente alrededor. Ambulancia, policía, todo ese alboroto. Sebastián estaba tirado en el suelo, sangrando, inconsciente. Lo había atropellado un camión que no lo vio cruzar. Lo llevaron rápido al hospital. Yo fui en la ambulancia, desesperada, sosteniéndole la mano, rogándole que no se muriera. Lo hospitalizaron. Los doctores dijeron que se había roto una pierna, algunas costillas, se había golpeado la cabeza y necesitaría quedarse en el hospital semanas. Me quedé a su lado todo el tiempo, día y noche, porque era su esposa y era mi deber. ¿Pero saben qué pasaba por mi cabeza? El sótano, el candado, la llave, ese maldito secreto que había guardado durante 10 años. Estuvo inconsciente los primeros días. Cuando despertó, estaba débil, confundido, dopado con medicina. Y aproveché un momento en que se durmió para revisar sus cosas que habían traído del accidente. La ropa rota, la billetera, las llaves, y ahí, entre las llaves, encontré la llave del candado, chiquita, de hierro, oscura. Sostuve esa llave en la mano y sentí un escalofrío recorrerme todo el cuerpo. Esa noche, cuando fui a la casa a buscar ropa limpia, Naomi se había ido a dormir a casa de una amiga porque tenía miedo de quedarse sola. La casa estaba vacía, silenciosa, y yo estaba ahí sola con la llave del candado en la mano. Fui a la cocina, agarré una linterna y me paré frente a la puerta del sótano, mirando, respirando profundo, juntando todo el coraje que tenía. Y pensé, 10 años de mentiras, de silencio, de sufrimiento, 10 años sin saber qué hacía mi propio esposo debajo de mi casa. Me merezco saber. Necesito saber, aunque me destruya. Metí la llave en el candado. Mis manos temblaban tanto que apenas podía meterla bien. Intenté una vez, fallé. Intenté de nuevo y oí ese clic metálico cuando la llave giró. El candado se abrió. Después de 10 años cerrado, ese candado por fin se abrió en mi mano. Lo quité del aro y lo puse en el piso. La puerta del sótano estaba ahí frente a mí, libre, sin nada que la detuviera. Solo necesitaba abrirla. Solo empujar. Pero estaba paralizada. ¿Saben? Cuando quieres algo durante años y años, y cuando por fin puedes tenerlo, te congelas. Eso fue. Había esperado una década entera por ese momento. Y ahora que había llegado, estaba aterrorizada. Respiré hondo. 1, 2, 3 veces. Coraje, Edith, me dije a mí misma. Necesitas saber. No importa que sea, necesitas saber. Apreté fuerte la linterna porque la luz del sótano probablemente no funcionaría, y empujé la puerta despacio. La puerta crujió, ese crujido fuerte, largo que resonó por toda la casa, y subió un olor. Dios mío en el cielo, ¿qué era ese olor? No eran ratas. Nunca habían sido ratas. Era olor a papel viejo, tinta de sellos, queroseno, moho, todo mezclado en una cosa asfixiante que entró en mis narices y me dio náuseas. Tuve que cubrirme la nariz con la mano para no vomitar. Empecé a bajar las escaleras, paso a paso, muy despacio, iluminando con la linterna. Las escaleras de madera crujían bajo mis pies como si fueran a ceder en cualquier momento. Y mientras más bajaba, más fuerte se ponía ese olor, más pesado se ponía el aire. Se sentía como si estuviera descendiendo a otro mundo,
un mundo escondido que no debería existir. Cuando llegué al último escalón, apunté la linterna hacia adelante, y lo que vi me hizo soltar un grito ahogado. El sótano ya no era el sótano que yo conocía. Ya no había cajas de provisiones, ya no había herramientas colgando en la pared, ya no había muebles viejos cubiertos con tela. Todo había desaparecido. En su lugar había mesas, varias mesas de madera alineadas llenas, completamente llenas de papel, montones y montones de papel, documentos, formularios, certificados, todo regado. Todo organizado en pilas. Me acerqué a la primera mesa, temblando, y tomé uno de los papeles. Era un certificado de nacimiento, pero no era cualquier certificado. Tenía el sello oficial del ayuntamiento, firma, todo en regla, excepto el nombre que estaba escrito ahí. No lo conocía. John Silva Martín, nacido en 1945. Tomé otro papel, otro certificado, otro nombre que no conocía. Mary Grace Olivia, nacida en 1950. Tomé otro y otro y otro. Todos certificados de nacimiento, todos con sellos oficiales, todos con nombres diferentes. Mi corazón empezó a acelerarse. ¿Qué era esto? ¿Por qué Sebastián tenía docenas, cientos de certificados de nacimiento de personas que yo nunca había oído? Miré la segunda mesa. Había documentos de identidad, montones de ellos, algunos ya llenados, otros en blanco, esperando ser llenados. Había sellos, esos sellos metálicos oficiales, pesados, del gobierno, del ayuntamiento, del secretario del condado. ¿Cómo los había conseguido? Los había robado del trabajo, había hecho copias. Apunté la luz a la pared. Había fotos clavadas. 4 fotos de personas, hombres, mujeres, jóvenes, viejos, caras serias mirando a la cámara. Debajo de cada foto había un nombre escrito con pluma, pero no eran nombres comunes. Eran códigos, apodos, nombres falsos. El sureño, la maestra, el herrero, la viuda. ¿Qué significaba eso? ¿Quiénes eran estas personas? Caminé un poco más y vi un estante lleno de latas. Abrí una. Tinta, tinta de sellos, tinta de imprenta. Abrí otra. Químicos. No sabía qué eran con etiquetas descoloridas. Olor fuerte que quemaba. Había botellas. Había pinceles. Había herramientas chiquitas, delicadas, de metal, como instrumentos de joyero. Y en la esquina del sótano había una maleta grande vieja de cuero, cerrada también con candado. Busqué la llave, pero no la encontré. Intenté abrirla a la fuerza, pero no pude. Pero sabía que había algo importante dentro de esa maleta. Lo sentía. Estaba en shock. Todo eso era tan surreal, tan absurdo que no podía procesarlo. Mi esposo, Sebastián, el hombre que amaba, que creía conocer, había convertido nuestro sótano ¿en qué? En un lugar de falsificación de documentos. Estaba haciendo documentos falsos. ¿Para quién? ¿Por qué? Seguí mirando. Tenía que haber algo más. Tenía que haber alguna explicación porque Sebastián no era un hombre malo. No era un criminal. No haría esto por maldad. No lo haría por dinero. Tenía que haber algo que no había visto todavía. Y entonces vi la caja de zapatos. Estaba escondida debajo de una de las mesas en la esquina, como si hubiera tratado de esconderla lo más posible. Agarré la caja, la puse en la mesa, la abrí y adentro había cartas, muchas cartas, sobres amarillentos, algunos abiertos, otros todavía sellados. Tomé la primera carta, la saqué del sobre y empecé a leer con la linterna. La letra era de otra persona.
No era la de Sebastián. Era chiquita, apretada, agresiva. Y lo que estaba escrito ahí me hizo sentir que el suelo desaparecía debajo de mis pies. Sebastián, sabes lo que tienes que hacer. 10 certificados más para el viernes. No llegues tarde. No compliques las cosas. Sabes las consecuencias. ¿Consecuencias? ¿Qué consecuencias? Agarré otra carta, la misma letra. Sebastián, el trabajo se está poniendo lento. Estás probando nuestra paciencia. Recuerda a tu hija, Naomi. ¿Verdad? Qué niña tan hermosa. Sería una lástima que le pasara algo en el camino a la escuela. Solté la carta como si me hubiera quemado en la mano. Mi hija, habían amenazado a mi hija Naomi, mi niña. Agarré otra carta desesperada y leí. Sebastián, no intentes huir. No intentes denunciar. Tenemos ojos en todas partes. Si abres la boca, tu familia paga. Tú, Edith, Naomi, todos. Sigue haciendo el trabajo bien y nadie sale lastimado. Las lágrimas empezaron a correr por mi cara. No podía dejar de leer. Había más cartas, docenas de ellas, todas con amenazas, todas presionándolo, obligándolo a hacer ese trabajo sucio. Y al fondo de la caja había una carta diferente. Era de Sebastián. Era su letra y estaba escrita como si fuera un diario, como si hubiera necesitado sacar todo lo que sentía. Leí, hoy se cumplen 5 años de que esto empezó. 5 años que soy prisionero en mi propia casa, en mi propia vida. Me atraparon un día que cometí un error en el trabajo. Un error pequeño, tonto. Mezclé algunos certificados, firmé algunos documentos equivocados, pero se enteraron y me chantajearon. Dijeron que si no hacía lo que querían, me denunciaban. Perdería mi trabajo, iría a la cárcel. Al principio pensé que era solo eso, solo hacer algunos documentos y listo. Pero no fue así. Querían más. Siempre más. Certificados falsos para criminales que necesitaban huir. Nuevas identidades para gente que estaba buscada. Y cuando intenté parar, cuando dije que ya no lo haría, amenazaron a Naomi, mi hija, mi niña. Dijeron que le harían daño, dijeron que harían cosas horribles y no tuve opción. No puedo contarle a Eddie. Se aterrorizaría. Querría ir a la policía. Y si vamos a la policía, matarán a mi familia. Sé que lo harán. Así que sigo. Bajo cada amanecer, hago el trabajo, entrego los documentos y rezo para que un día esto termine. Pero estoy cansado. Me estoy muriendo por dentro. Ya no puedo cargar este peso solo. Me derrumbé. Me senté en el piso de ese sótano sucio, apestoso sosteniendo esa carta en las manos y lloré. Lloré como nunca había llorado en mi vida porque todo tenía sentido ahora. Todo. La forma en que había cambiado, la forma en que había perdido peso, las miradas tristes a Naomi, las madrugadas despierto, el llanto ahogado que oía. No lo hacía por maldad. No estaba traicionando a nadie. No estaba metido en el crimen por elección. Lo estaban obligando. Lo estaban amenazando. Estaba protegiéndonos. Durante 10 años yo lo había sospechado. Había pensado que estaba haciendo algo malo, algo sucio. Pero la verdad era que se estaba sacrificando. Se estaba destruyendo pedazo a pedazo para mantenernos vivas, para mantenernos a salvo. Y yo no lo sabía. No me había dado cuenta. No lo había ayudado. Me quedé ahí sentada en el piso. No sé cuánto tiempo. Podrían haber sido media hora. Podrían haber sido 2 horas. Perdí la noción. Solo podía pensar en Sebastián, ese buen hombre que había amado toda mi vida.
Ese hombre que había cargado un secreto tan pesado, tan peligroso solo sin poder contárselo a nadie. Pero ahora yo sabía. Y ahora tenía que hacer algo. Porque si esa gente se enteraba de que había bajado al sótano, de que había visto todo, estábamos en peligro. Yo, Naomi, Sebastián en el hospital, todos. Me levanté, me sequé las lágrimas y empecé a pensar rápido. Necesitaba actuar rápido. Miré alrededor y tomé una decisión. Iba a destruir todo eso, quemar cada papel, cada documento, cada foto, terminar con ese infierno de una vez por todas. Porque mientras esas cosas existieran, Sebastián sería un rehén. Y yo no iba a permitir que eso continuara. Agarré las latas de queroseno que estaban ahí. Sebastián usaba eso para algo en el proceso de falsificación. No sabía exactamente qué, pero había varias latas llenas. Empecé a tirar queroseno sobre todo, sobre las mesas, sobre los papeles, sobre las fotos, sobre la pared. El olor se volvió insoportable, me quemaba los ojos, pero no paré. Lo tiré sobre todo, cada centímetro de ese sótano. Cuando terminé, agarré una caja de fósforos de la cocina, bajé otra vez y me paré en la entrada del sótano. Encendí un fósforo, la llamita chiquita, naranja, bailando frente a mí. Pensé en todo lo que había pasado en los últimos 10 años. Pensé en el sufrimiento de Sebastián. Pensé en mi sufrimiento. Pensé en Naomi creciendo en esa casa llena de secretos y tristeza. Y tiré el fósforo. El fuego subió en un segundo. Las llamas se extendieron por las mesas, los papeles, las paredes. Era un infierno naranja, crepitante, caliente. Corrí arriba, cerré la puerta del sótano y me quedé ahí mirando por la rendija, viendo todo arder. No iba a dejar que se extendiera a la casa. Iba a dejar que ardiera lo justo para destruir la evidencia y después lo iba a apagar. Me quedé ahí como 20 minutos, controlando el fuego, tirando agua cuando era necesario. Cuando por fin lo apagué todo, el sótano estaba destruido. Todo se había convertido en ceniza. Los papeles, las fotos, las mesas, todo. No quedó nada. Ninguna evidencia, ningún documento, nada que pudiera usarse en contra de Sebastián o en contra de nosotros. Cerré la puerta otra vez, puse el candado de nuevo y subí. Me di una ducha larga, me quité el olor a humo del cuerpo, me cambié de ropa y fui al hospital. Llegué al amanecer. Sebastián estaba durmiendo. Me senté al lado de su cama, le tomé la mano, esa mano flaca llena de callos, llena de sufrimiento, y susurré, lo sé todo, Sebastián. Bajé al sótano. Leí las cartas y destruí todo, quemé todo. No quedó nada. Ahora eres libre. Estamos libres. Él no despertó. Estaba dormido profundamente por la medicina, pero hablé igual porque necesitaba hablar. Necesitaba que supiera, aunque fuera solo en mi corazón, que había descubierto la verdad y que había hecho algo para ayudar. En los días siguientes, mientras Sebastián todavía estaba hospitalizado, me quedé en la casa en guardia, aterrorizada. Tenía miedo de que esa gente apareciera, de que descubrieran lo que había hecho, de que vinieran por nosotros. Pero nadie apareció. Ninguna carta, ningún mensaje, nada. Fue como si desaparecieran. O quizás con el accidente de Sebastián, con él en el hospital, habían desistido de él. No sabía, pero el silencio me dio un poco de esperanza. Cuando Sebastián por fin recibió el alta, casi un mes después, llegó a casa diferente, más débil, más lento por la pierna rota. Pero había algo en su mirada, una curiosidad, un miedo. Fue directo al sótano, cojeando, apoyándose en una muleta, abrió el candado, bajó y se quedó allá abajo como 5 minutos.
Cuando subió, estaba pálido, me miró y yo lo miré. Y nos entendimos sin necesidad de decir nada. Él sabía que yo había descubierto. Yo sabía que él sabía. Y en ese momento, sin una palabra, hicimos un acuerdo silencioso. Pero la historia todavía no había terminado. Esa noche, después de que Sebastián subió del sótano y me miró con esos ojos llenos de miedo y alivio al mismo tiempo. No hablamos. No hacía falta. Se sentó en la silla de la sala. Yo me senté frente a él y nos quedamos ahí en silencio, solo mirándonos. Fue como si 10 años de mentiras, de secretos, de dolor se hubieran derrumbado entre nosotros y ahora intentábamos entender qué quedaba. Después de un rato, habló. Su voz estaba cansada, rota. No debiste bajar, Eddie. Lo sé, contesté. Pero bajé, y vi todo. Leí las cartas. Sé lo que te hicieron. Sé que nos estabas protegiendo. Cerró los ojos y 2 lágrimas corrieron por su cara. Nunca había visto llorar a Sebastián. Nunca. Ni cuando murió su mamá. Ni cuando pasó por alguna dificultad, pero en ese momento lloró, y eso me rompió el corazón en pedacitos. No sabía qué hacer, dijo, con la voz ahogada. Me atraparon en una trampa. Hice un error tonto en el trabajo, solo un error. Y usaron eso en mi contra. Me obligaron a hacer esos certificados falsos, esos documentos. Y cuando quise parar, amenazaron a ustedes. Amenazaron a Naomi. Dijeron que les harían daño, que harían cosas terribles. No podía permitir que eso pasara. Preferí morirme despacio antes que dejar que les pasara algo a ustedes dos. Me levanté, fui hacia él, abracé a ese hombre destruido que era mi esposo y le dije al oído, llevaste esto solo demasiado tiempo, pero ahora lo sé, y ahora vamos a salir de esto juntos. Se aferró a mí como un niño asustado. Y esa noche, por primera vez en 10 años, dormimos verdaderamente abrazados. Ya no había secretos, ya no había candado, solo nosotros, 2 sobrevivientes de una guerra silenciosa que nadie más sabía que existía. Pero la paz duró poco, muy poco. 2 días después, en una mañana de abril de 1977, estaba tendiendo ropa en el tendedero del patio trasero cuando oí un carro detenerse frente a la casa. Miré por la ventana y vi a 2 hombres bajándose. Hombres grandes con trajes oscuros, gafas oscuras, con esa postura de gente que no viene a jugar. Mi sangre se heló. Golpearon la puerta. 3 golpes secos, fuertes. Fui a abrir, con el corazón acelerado. Cuando abrí, uno de ellos dijo, ¿es usted la esposa de Sebastián? Soy yo, contesté, intentando mantener la voz firme. Necesitamos hablar con él. Asunto urgente. No puede ver a nadie ahora. Está recuperándose de un accidente. Tiene una pierna rota. No pedimos permiso, señora. Vamos a entrar. Y entraron así nomás. Así nomás. Pasaron por mi lado como si yo fuera invisible y fueron directo a la sala donde Sebastián estaba sentado, todavía con su muleta. Corrí detrás de ellos. Sebastián, dijo uno de los hombres, con voz gruesa, amenazante. Ha pasado más de un mes desde que recibimos trabajo de usted. ¿Dónde están los certificados que debía entregar? Sebastián se puso pálido, me miró, luego los miró a ellos e intentó hablar. Tuve un accidente. Estuve en el hospital. No pude. No queremos excusas, cortó el otro hombre. Tenemos clientes esperando. Hay gente que necesita estos documentos ayer. Vas a tener que compensar el retraso. Ya no puedo hacer esto, dijo Sebastián. Y el coraje que vi en ese momento me sorprendió. Ya no aguanto más.
Hice lo que quisieron durante años. Ahora se acabó. No lo hago más. El silencio que cayó en la sala fue pesado, asfixiante. Los dos hombres se miraron y entonces uno de ellos dio una sonrisa torcida, peligrosa. Ah, sí, se acabó. ¿Crees que así funciona esto, Sebastián? ¿Crees que tú mandas aquí? Se acercó peligrosamente cerca. Sabemos dónde estudia tu hija. Sabemos a qué hora toma el autobús. Sabemos todo sobre ustedes. Y si no vuelves al trabajo, Naomi también va a tener un accidente. Solo que el de ella no la va a dejar solo con una pierna rota. ¿Entiendes? Grité. No pude controlarme. Me lancé contra ese hombre y grité, salgan de mi casa, salgan ahora. Voy a llamar a la policía. Me miró con desprecio y soltó una risa corta. ¿Policía? ¿Crees que la policía va a hacer algo? Tenemos contactos en todas partes, querida. Sheriff, juez, alcalde, todos. Si abren la boca, los que van a la cárcel son ustedes, no nosotros. Porque el que falsificó los documentos fue Sebastián. Él es el que va a responder por eso. Y se fueron tal como habían entrado, sin pedir permiso, sin importarles, como si fueran dueños del mundo. Cuando la puerta se cerró, Sebastián y yo nos quedamos ahí paralizados, temblando. La amenaza era real. Lo sabían todo y no iban a desistir. Esa noche, cuando Naomi volvió de la escuela, Sebastián y yo tuvimos la conversación más difícil de nuestras vidas. Nos sentamos con ella y le contamos todo. Ya no podíamos esconderlo. Tenía 17 años, ya era una joven, y merecía saber el peligro en el que estábamos. Quedó en shock, lloró mucho, preguntó por qué su padre nunca había contado antes, por qué había aguantado todo solo. Y Sebastián, con voz rota, contestó, porque quería protegerte. Pero ahora veo que solo empeoré todo. Y ahora necesitamos tomar una decisión. O nos quedamos y seguimos siendo rehenes de esta gente, o huimos, desaparecemos, empezamos de nuevo en algún otro lugar, lejos de aquí. Huir. La palabra resonó en la sala como un trueno. Huir significaba dejarlo todo atrás. La casa, el pueblo, los vecinos, los amigos, el trabajo. Significaba empezar de cero con nada, con nadie. Pero también significaba estar vivos, estar libres, estar a salvo. Miré a Sebastián, miré a Naomi y tomé la decisión más difícil de mi vida. Huimos. En los días siguientes planeamos todo en secreto. Sebastián renunció a su trabajo en el ayuntamiento. Inventó una excusa de que se mudaba por la recuperación del accidente. Empecé a vender las cosas de la casa discretamente a los vecinos, a quien quisiera comprar muebles, ropa, utensilios. Necesitábamos dinero y no podíamos levantar sospechas. La señora Genevieve notó que algo andaba mal. Vino a mí y preguntó, Eddie, ¿qué pasa? ¿Por qué estás vendiendo tus cosas? No pude decir la verdad. No podía ponerla en riesgo también. Así que mentí. Nos mudamos, Genevieve, a Nashville. Sebastián consiguió un mejor trabajo allá. Me abrazó emocionada, pensando que era algo bueno. Si supiera que huíamos para salvar nuestras vidas, estaría desesperada. Una semana después, en un amanecer de mayo de 1977, pusimos el plan en marcha. Desperté a Naomi a las 3 de la mañana. Llevamos solo lo esencial, una maleta de ropa cada uno, algunos documentos, el dinero que habíamos logrado ahorrar. Sebastián, incluso con la pierna todavía lesionada, llevó las maletas hasta la carretera, donde habíamos arreglado tomar un autobús que pasaba temprano hacia Memphis. Antes de irnos, miré hacia atrás esa casa que había sido mi hogar durante casi 20 años, ese sótano maldito que había destruido nuestras vidas.
y sentí un apretón tan grande en el pecho que casi no podía respirar. Pero no podía flaquear. No ahora. Teníamos que irnos. Tomamos el autobús. Naomi lloró todo el camino. Había dejado a sus amigas, sus estudios, sus sueños, pero entendió. Sabía que no había otra opción. Sebastián se quedó todo el tiempo mirando por la ventana, tenso como si esperara que esos hombres aparecieran en cualquier momento. Y yo rezaba para que Dios nos protegiera, nos guiara, nos diera fuerzas para empezar de nuevo. Llegamos a Memphis temprano en la mañana. De ahí tomamos otro autobús hacia otro pueblo rural en Alabama, lejos de Tennessee. No queríamos dejar rastro. No queríamos que nadie supiera dónde estábamos. El pueblo se llamaba Gadsden. Pequeño, sencillo, donde nadie conocía a nadie. Era perfecto para desaparecer. Alquilamos una casita humilde con 2 habitaciones en la parte de atrás de una propiedad. El dinero que teníamos no era mucho, así que teníamos que ahorrar cada centavo. Sebastián no podía volver a trabajar en un ayuntamiento porque su historial dejaría rastro. Así que consiguió trabajo como ayudante de albañil. Trabajo duro, incluso con la pierna todavía recuperándose. Le dolía. Llegaba a casa destruido, pero no se quejaba. Naomi logró terminar sus estudios en una escuela local y yo empecé a hacer limpieza en casas para ayudar con los gastos. La vida era dura, mucho más dura que antes. No teníamos comodidades, no teníamos seguridad, no teníamos nada de lo que habíamos tenido antes, pero teníamos algo que no habíamos tenido en 10 años. Paz. Podíamos dormir sin miedo. Podíamos despertar sin mirar por encima del hombro. Podíamos vivir sin ese peso aplastante de secretos y amenazas. Los meses pasaron. Nos adaptamos. Naomi hizo nuevos amigos. Sebastián mejoró de la pierna. Y yo aprendí a vivir de nuevo de verdad, sin mentiras, sin esconder nada. Pero sabía que Sebastián cargaba una culpa enorme. Se sentía responsable de todo lo que había pasado, de tener que huir, de tener que empezar de cero. Y por más que le dijera que no era su culpa, que había sido una víctima, no podía perdonarse. Hubo una noche, ya era 1978, casi un año después de la huida, en que estábamos sentados en el patio trasero de la casita mirando las estrellas. Y Sebastián dijo, Eddie, destruí nuestra vida. Debí ser más fuerte. Debí enfrentar a esos hombres desde el principio. Debí ir a la policía, no importara las consecuencias. Pero fui un cobarde. Y ahora tú y Naomi pagan por eso. Le tomé la mano y dije, no fuiste un cobarde. Fuiste un padre protegiendo a su hija. Fuiste un esposo tratando de mantener a la familia a salvo. Y sí, perdimos mucho. Perdimos la casa, el pueblo, la vida que conocíamos, pero no perdimos lo que realmente importa. No nos perdimos el uno al otro. Estamos vivos, Sebastián. Estamos juntos, y eso es lo que cuenta. Me apretó la mano y vi una lágrima correr por su cara. Pero esta vez no era una lágrima de tristeza. Era una lágrima de alivio, de gratitud, de amor. Pero incluso con esta paz que habíamos conquistado, había algo que faltaba. Porque por más que hubiéramos huido, por más que hubiéramos empezado de nuevo, la sombra de esos 10 años todavía colgaba sobre nosotros. Sebastián había cambiado. Ya no era el mismo hombre alegre, juguetón, cariñoso. Y yo tampoco era la misma mujer. Teníamos cicatrices demasiado profundas, heridas que no sanaban fácilmente. Y por eso en 1980, 3 años después de la huida, tomé otra decisión difícil. Llamé a Sebastián para hablar y le dije, necesitamos un tiempo separados. Necesitamos espacio para sanar de verdad. Te amo.
Siempre te voy a amar. Pero ya no puedo vivir con el peso de todo lo que pasó. Cada vez que te miro, recuerdo ese sótano, a esos hombres, ese miedo. Y no quiero vivir así. No merezco vivir así. Y tú tampoco. No peleó, no discutió. Sabía que tenía razón. Así que nos separamos. No con enojo, no con odio. Nos separamos con respeto, con cariño, con la certeza de que habíamos hecho lo mejor que pudimos con lo que teníamos. Él se quedó en Gadsden. Naomi y yo nos fuimos a otro pueblo, también en Alabama. Y por primera vez en más de 20 años, estuve sola. Pero no estaba destruida. Estaba entera. Había sobrevivido. Empezar de nuevo sola a los 41 no fue fácil. Nunca había vivido sola en toda mi vida. Salí de la casa de mis padres directo al matrimonio. Siempre tuve a Sebastián a mi lado. Y de repente estaba ahí en un pueblo extraño en una casa alquilada, solo yo y Naomi, que ya tenía 20 y trabajaba como maestra principiante. Y por primera vez necesitaba descubrir quién era Edith sin ser la esposa de alguien, sin ser solo la madre de alguien. Necesitaba encontrarme a mí misma. Los primeros meses fueron los más duros. Lloré mucho. Lloré de nostalgia. Lloré de miedo. Lloré de soledad. Pero también lloré de alivio. Porque por primera vez en décadas no tenía que fingir, no tenía que ser fuerte por nadie. Podía ser débil, podía ser vulnerable, podía ser humana. Y fue en este proceso de permitirme sentir todo que empecé a sanar de verdad. Conseguí un trabajo en una escuela en la cafetería preparando almuerzos para los niños. No era un trabajo glamoroso, pero me gustaba. Me gustaba ver a esos niños chiquitos comiendo la comida que yo preparaba. Me gustaba oír sus risas en el recreo. Me gustaba ser parte de algo bueno, algo puro. Y con el dinero que ganaba podía pagar la renta y todavía me sobraba un poquito para ahorrar. Naomi se graduó como maestra en 1982. Estuve ahí en su graduación en la primera fila, llorando de orgullo. Mi niña, que había pasado por tanto, que había sido amenazada, que había tenido que huir y dejar todo atrás, lo había logrado. Había cumplido su sueño. Y en ese momento entendí que todo lo que habíamos enfrentado no había sido en vano. Habíamos sobrevivido. Habíamos ganado. Los años siguieron pasando. Naomi se casó en 1985 con un joven bueno, trabajador que la quería de verdad. Tuvieron hijos, me dieron nietos hermosos y yo seguí trabajando, seguí viviendo mi vida sencilla pero feliz. Había aprendido que la felicidad no está en las cosas grandes, en casas bonitas, en comodidades materiales. La felicidad está en las cosas pequeñas, en un desayuno caliente, en la sonrisa de un nieto, en un abrazo de hija, en la paz de dormir sin miedo. Pero había una cosa que seguía martillando en mi cabeza. Sebastián. No sabía nada de él. No sabía si estaba vivo, si estaba bien, si había logrado reconstruir su vida. Nos habíamos separado sin arreglar nada, sin dejar direcciones, sin mantener contacto. Era como si hubiéramos cortado ese pedazo de nuestras vidas y lo hubiéramos tirado. Pero él era el padre de mi hija. Era el hombre que había amado. Y por más que nos hubiéramos separado, todavía ocupaba un lugarcito en mi corazón. En 1994, 17 años después de la huida, 14 años después de la separación, pasó lo inesperado. Estaba en casa un sábado por la tarde cuando tocaron la puerta. Fui a abrir y casi me caigo. Era él, Sebastián, más viejo con el pelo completamente gris, aún más flaco, con arrugas profundas en la cara. Pero era él. Nos quedamos mirándonos sin saber qué decir, hasta que habló, con voz temblorosa. Eddie, ¿puedo pasar?
Asentí. Entró despacio, mirando alrededor como si pisara terreno sagrado. Nos sentamos en la sala y entonces empezó a hablar. Me contó que había pasado todos esos años buscándonos, que había ido de pueblo en pueblo preguntando, investigando, hasta que por fin descubrió dónde estábamos. Me contó que había trabajado duro, que había ahorrado algo de dinero, que había intentado reconstruir su vida. Pero que nunca había logrado ser verdaderamente feliz porque cargaba la culpa de todo lo que había pasado. Destruí nuestra familia, Eddie, dijo con los ojos llenos de lágrimas. Fui débil. Debí enfrentar a esos hombres desde el principio, no importara qué pasara. Pero tuve miedo. Y por mi miedo, tú y Naomi sufrieron. Tuvieron que huir. Tuvieron que empezar de cero. Tuvieron que vivir escondidas. Y nunca me voy a perdonar por eso. Nunca. Se arrodilló frente a mí. De rodillas, un hombre de más de 60 años arrodillado en mi sala, pidiendo perdón. ¿Y saben qué sentí? No sentí rabia, no sentí dolor. Sentí compasión porque entendí que había sufrido tanto como yo, quizás más. Había cargado ese peso solo durante 10 años, se había sacrificado para protegernos y luego había cargado la culpa durante 14 años más. Ese hombre había vivido un infierno y merecía paz. Me arrodillé con él, tomé su cara entre mis manos y dije, Sebastián, te perdono de corazón. No fuiste débil. Fuiste humano. Hiciste lo mejor que pudiste con lo que tenías. Y sí, sufrimos, pero también sobrevivimos. Naomi está bien. Es maestra, se casó, tiene hijos. Yo estoy bien. Tengo mi vida, mi trabajo, mi paz. Y tú mereces tener paz también. Así que te perdono. Y espero que puedas perdonarte tú también. Lloramos juntos. Ahí, arrodillados en esa sala sencilla, lloramos todo lo que no habíamos llorado en todos esos años. Y fue liberador. Fue como si un peso enorme se hubiera levantado de nuestras espaldas. Pero incluso con el perdón, sabía que no íbamos a volver a estar juntos. Ya no era posible. Habíamos cambiado demasiado, habíamos vivido demasiado y yo había aprendido a vivir sola, a ser feliz sola. Así que se lo expliqué con cariño, con respeto. No vamos a volver a ser marido y mujer, Sebastián, pero podemos ser amigos. Puedes visitar a Naomi. Puedes conocer a los nietos. Eres parte de esta familia. Siempre lo serás, pero cada uno en su casa, cada uno en su vida. Entendió y aceptó. Y así llegamos a tener una nueva relación. Venía de visita de vez en cuando, almorzaba con nosotros los domingos, jugaba con los nietos y poco a poco logró perdonarse también. Vi en sus ojos que la culpa iba disminuyendo, que se ponía más ligero, más en paz. Sebastián falleció en 2003. Infarto. Fue rápido. No sufrió. Estuve en el velorio sosteniendo la mano de Naomi, mirando ese ataúd. ¿Y saben qué sentí? Gratitud. Gratitud. Porque incluso con todo lo que habíamos pasado, habíamos logrado hacer las paces. Habíamos logrado terminar esa historia con amor, con perdón, con dignidad. Hoy, en 2024, estoy aquí a los 85 años. Soy bisabuela de 6 bisnietos hermosos. Vivo en una casita pequeña pero cómoda que logré comprar con mi trabajo. No tengo lujos, no tengo riquezas, pero tengo suficiente. Y lo más importante, tengo paz. Cuando miro hacia atrás todo lo que viví, ya no siento rabia. No siento dolor. Siento orgullo. Orgullo de haber sobrevivido. Orgullo de haber criado a mi hija sola y haberla convertido en una buena mujer.
Orgullo de haber reconstruido mi vida después de que todo se derrumbara. Orgullo de haber aprendido a perdonar, a perdonarme, a seguir adelante. Mucha gente me pregunta, señora Eddy, ¿cómo lo logró? ¿Cómo aguantó todo eso? Y yo contesto, somos mucho más fuertes de lo que imaginamos. Tenemos una fuerza dentro que ni siquiera sabemos que existe hasta que necesitamos usarla. Y cuando la vida te tira al suelo, tienes dos opciones: quedarte ahí o levantarte. Yo elegí levantarme cada vez. No importó cuánto doliera, no importó cuán imposible pareciera, me levanté porque no hice todo eso solo por mí. Lo hice por mi hija. Lo hice por mis nietos. Lo hice para mostrar que se puede empezar de nuevo. No importa la edad, no importa la situación, siempre se puede empezar de nuevo. Y si tú que me estás escuchando ahora estás pasando por algo difícil, por algún momento oscuro en tu vida, quiero decirte, no te rindas. No te rindas a ti misma. No te rindas a tu familia. No te rindas a la vida. Porque la tormenta pasa. Siempre pasa. Y cuando pasa, mirarás hacia atrás y verás qué fuerte eres, qué capaz eres, qué guerrera eres. Pasé 10 años viviendo con miedo, con secretos, con un candado en mi vida. Pero cuando tuve el coraje de abrir ese candado, cuando tuve el coraje de enfrentar la verdad, me liberé. Y tú también puedes liberarte de lo que te está reteniendo. Sea miedo, sea trauma, sea dolor, puedes liberarte y empezar de nuevo. La vida no es fácil. Nunca lo fue, nunca lo será, pero vale la pena. Cada día, cada lucha, cada lágrima, cada sonrisa, todo vale la pena. Y yo soy prueba viviente de eso. Gracias por escucharme hasta aquí. Que Dios los bendiga donde quiera que estén. Y recuerden, son más fuertes de lo que imaginan. No olviden darle like al video y suscribirse al canal, El Diario de la Abuela.